bellas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del Apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos y bienvenidos. Bueno, me gustaría que pudiéramos dejar este tiempo antes de que podamos meternos en el Evangelio de Juan, que es lo que venimos exponiendo. Estamos en la clase número 55 y nos encontramos en el capítulo número 6. Así que si Dios permite, creo que esta vez superaremos a Romanos. Romanos eran 300 clases, pero el otro día estaba mirando esto y digo, por más que intento avanzar, porque estamos avanzando bastante, eso es bueno porque hay mucha comida, ¿no? Hay mucho alimento que tenemos que digerir y sacar provecho, aprender a leer tranquilamente y a estudiar. Lo más importante es que podamos no solo entender, como decimos, sino aplicar también lo que Dios nos enseña. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad, tu misericordia. Te pedimos que tú abra nuestro entendimiento, Dios, y que tu palabra corra y sea glorificada entre medio de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo quien ponga palabras en mi boca y abra los oídos de cada uno de mis hermanos, compañeros, para que tu palabra sea la que gobierne y ministre nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al capítulo número 6 del Evangelio de Juan y venimos estudiando este capítulo donde nos encontramos en el capítulo número 6 y para situarnos un poco en el contexto de manera muy por encima, solamente a modo título, los primeros 15 versículos estuvimos exponiendo la alimentación de los 5.000 y bien sabemos que es como nos enseña el texto y en los sinópticos también, sin contar mujeres y niños. Luego estuvimos viendo un segundo punto, desde los versículos 16 al 21, que es cuando Jesús caminó por el agua. Y ahora vimos otro punto más, el domingo pasado, del 22 al 29, donde pusimos el título de la multitud de los falsos discípulos que volvían a buscar a Jesús. Se nota cómo estos falsos discípulos o esta multitud están por todo el capítulo, hasta que al final veremos como en los versículos últimos del capítulo 6 dice que abandonan a Cristo, cuando Él empieza a hablar de lo que es su carne y su sangre, el verdadero pan que han de comer. Pero ahora vamos a seguir adelante con este cuarto punto y vamos a tratar de exponer los versículos del 30 al 34 y puse este título
que creo que es conocido por todos, y veremos por qué he puesto este título, porque siempre que hay un título es por ver lo que nos está enseñando realmente los versículos que estamos viendo. Pero le puse: no hay peor ciego que aquellos que no quieren ver. Este es un título que conocemos y seguramente hemos escuchado múltiples veces. Y sin duda alguna, en alguna ocasión de nuestras vidas, hemos dicho u oído esta expresión, ¿verdad? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pero tratando nuevamente con esta multitud de aquellos que no quieren ver, porque seguimos con esta multitud, seguimos viendo lo que el pasaje nos enseña sobre ellos. Así que sencilla y llanamente lo que nos está enseñando este título es lo que venimos viendo a lo largo de todo el contexto. Y por eso he escogido este título, porque creo que identifica muy bien a esta multitud que solamente buscaban a Jesús, porque esto es algo que nos enseña el texto, pero también dice por sus propios intereses, por la comida. Por eso dijimos que aun cuando pudiéramos todos los que estamos aquí decir que estamos buscando a Jesús, la pregunta sería posteriormente, después de esa afirmación, ¿cuál es el motivo por el cual tú y yo buscamos a Jesús? Y posiblemente tengamos motivos distintos cada quien de nosotros. Pero el correcto solamente es buscar a Jesús por quien es Él y no por lo que da Él solamente, que eso forma parte también de su carácter. Pero verdaderamente tenemos que buscar a nuestro Señor por lo que Él es y no por los beneficios que pudiéramos obtener cada quien de nosotros en la vida cristiana. Así que una multitud de seguidores de Jesús, vemos aquí que lo último que querían ellos era realmente seguir a Jesús por lo que era. Sin embargo, nosotros vemos en este pasaje, hemos visto también con anterioridad en medio de esta multitud, que aun cuando Jesús estaba en medio de ellos y estaba haciendo señales y milagros, esto es algo que nos enseña bastantes veces el mismo pasaje, pero de manera, digamos, que más completa en el versículo número 2 del capítulo número 6, dice: y le seguía gran multitud porque... ¿Aquí encontramos el motivo? Esta es la multitud que estamos exponiendo. Este es el motivo en sus corazones por el cual ellos seguían a Jesús. Y dice que es porque. ¿Por qué qué? Dice porque seguían o porque veían. ¿Qué es lo que veían? Las señales que hacía en los enfermos. Así que este es el motivo por el cual esta multitud está aquí siguiendo a Jesús, inclusive buscando a Jesús. Habían visto, habían recibido y querían seguir recibiendo solamente aquellas cosas materiales y no por lo que Jesús era, no por quiénes era, el carácter de Él, sino por lo que Él estaba dando, por esos beneficios propios. Pero en medio de todo ello, el propósito del Evangelio de Juan, me gusta siempre recalcarlo, en Juan 20, 30 y 31 nos enseñó y nos sigue enseñando que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. O sea, lo que estamos exponiendo es para que creamos. ¿Para que creamos qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, y para que esto sea una afirmación, y aquí está usando la palabra en el tiempo presente continuo, y para que creyendo, otra forma más aclaratoria para que lo entendamos, para que sin dejar de creer, ¿verdad? Sin dejar de creer, o sea, creyendo día a día, momento a momento, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que en este breve preámbulo que hemos visto, vamos a leer los versículos que tenemos por delante, que son los versículos del 30 al 34. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Este es el pasaje que nosotros vamos a estudiar
Y nosotros, para volver a retomar esto de manera más fresca y poder tener un contexto más amplio, necesitamos ver qué nos enseñan los versículos 28 y 29. Y los versículos 28 y 29 dice que entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el último versículo que vimos el domingo pasado, la respuesta de Jesús a esta multitud, dice que respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. O sea, este es el motivo por el cual debéis de seguirme. Yo soy la persona en el cual tengo que ser el centro y el objeto de vuestra fe. Por eso es que sigue diciendo el versículo 29, que creáis en el que Él ha enviado. Así que nosotros vemos una pregunta aquí de los discípulos de esta multitud y también vemos de manera muy clara y de manera patente algo sin ningún tipo de duda o confusión. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sin embargo, a pesar de todos estos milagros que habían visto, que hemos visto en el versículo número 2, incluyendo también el siguiente milagro que vimos, que fue el milagro de los panes y los peces, 5 panes de cebada y 2 pececillos, como Dios dio de comer aproximadamente, calculando, unas 15.000 personas. Eso lo habían visto y lo habían experimentado en primera persona. O sea, ellos se habían alimentado de este milagro que Jesús hizo. Así que no solamente estaban viendo, sino que aquí están siendo en primera persona aquellos benefactores de lo que Dios estaba haciendo. Así que ellos estaban aquí recibiendo de Dios y pensaban que esta era la manera de seguir a Cristo, solo por la comida, solo por recibir lo que Dios nos da. Por eso nosotros vemos que son estas mismas personas, que es importante tener en su contexto, las que dijeron a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Es curioso. Estamos en el versículo número 30. Recordemos nuevamente, están muy familiarizados con lo que ellos habían visto señales, ya hemos visto en el versículo número 2. Habían visto múltiples señales de Jesús. Habían experimentado esos milagros. Ellos eran protagonistas, cuanto menos de este milagro de la multitud, en cuanto a la experiencia que habían tenido. Pero ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y posteriormente vuelve a hacer otra pregunta, en el versículo 30. ¿Qué obras hace? Es decir, con todo el descaro estaban pidiendo las credenciales aquí de Jesús en respuesta a lo que Él había afirmado en el versículo número 29. El ser el enviado de Dios. Pero aquí están pidiendo credenciales, el contexto está hablando nuevamente de que, provocando a Jesús, muéstranos otra vez que tú eres Jesús. Pero también nos deja bien claro que detrás de esta pregunta estaban provocando nuevamente que al mostrar a Jesús nuevamente que Él era el enviado, iba a hacer otra vez otro milagro donde ellos sacarían provecho de ese milagro. Es decir, que esta es una pregunta, podríamos decir, para entender con trampa, ¿no? Esto es lo que vemos en el corazón de ellos. Bueno, muéstranos. Como si no fuera suficiente lo que ellos venían viendo y, nunca mejor dicho, saboreando. Cuanto menos pan y peces. No, pero aquí nada vale. Este es el corazón del hombre insatisfecho. Porque Dios no es suficiente para él. Necesita seguir avanzando por los beneficios. Entonces Dios no es suficiente. Dependiendo de lo que Dios me dé, voy dando un pasito más. Así vivía la multitud, ¿verdad? Así va avanzando esta multitud. Así que están pidiendo esas credenciales. Otra de las cosas que trata de exponer este texto es como si Jesús fuese un falso Mesías. Eso es lo que está diciendo, en verdad. Muéstranos. ¿Tú eres Jesús? Te hemos encontrado, un poco situándolo en contexto, estamos en Capernaum, donde vivías, allí hemos ido, allí te encontramos. Pero ahora bien, muéstranos.
nosotros queremos hacer la obra de Dios. ¿Pero cuál es?, decían ellos. Que creáis simplemente en el que el Padre ha enviado. Porque creyendo en su nombre, como hemos visto el propósito de Juan, y solamente creyendo en su nombre, es que podemos ser verdaderos discípulos. Así que esta es una petición muy necia, insensata. Eso es lo que está mostrando: torpeza, incredulidad, insensatez. Esto es en verdad lo que nosotros podemos ver en esta multitud. Pero sobre todo diría yo una curiosidad egocéntrica, creo que sería la palabra. Un cierto tipo de curiosidad, pero que giraba en torno a ellos mismos. Ellos querían beneficiarse de Jesús. Y lo que está realmente ilustrando no es esta curiosidad egocéntrica, es la ceguera espiritual que seguían teniendo esta multitud. Así que, habiendo visto lo que habían visto, habiendo experimentado lo que habían experimentado, no fue suficiente para creer en Jesús. Y eso debe de hablarnos a nosotros. Porque hay personas que confiesan que son cristianos, pero simplemente por lo que vieron un día y pudieron haber visto un milagro. No tengo la menor duda. ¿Pudo haber dado Dios algo a sus vidas cuando lo pidieron? Sin duda alguna también. Pero los que permanecen, los que perseveran, son aquellos que se contentaron con la persona de Cristo. Creyeron en Cristo. Creyeron rotundamente en Cristo. Cristo fue suficiente. Eso es distinto a este carácter de persona que estamos viendo. Y de manera similar, lo que estamos viendo en los interrogantes de estas preguntas de esta multitud a Jesús, está revelando qué clase de generación en este tiempo con Jesús estaban en su entorno. O sea, ¿qué tipo de generación eran estos judíos? Si no todos, la mayoría, sin duda alguna. ¿Qué generación? Y cuando estudiaba este pasaje, se me venía en mente las palabras que nosotros podemos ver en Mateo capítulo número 12, versículos 38 y 39, de escribas y fariseos, pero judíos, que dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Es paradójico, ¿verdad? Gente que no creían en él, pero aquí está llamando a maestros. Deseamos ver de ti señal. Y sigue diciéndonos el pasaje, y en este caso respuesta directa de Jesús. Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera. ¿Qué es lo que demanda una generación mala y adúltera? Demanda señal, no muestra credibilidad, pide, no da. Esa es la generación mala y adúltera. Esa es la que se justifica para nunca creer verdaderamente en Él como el Mesías. Pero dice también, demanda señal, pero dice: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aquí sabemos que Jesús está enseñándole de lo que iba a acontecer con Él mismo, en cuanto a su muerte, sepultura y al tercer día resucitar. Así que ellos vieron muchas señales, las cuales eran suficientes para que hubieran creído realmente. Había más motivos para creer que para pedir señales. Así que la alimentación milagrosa del Señor a esta gran multitud que estuvimos viendo domingo pasado, no había pasado mucho tiempo a este momento en el que estamos exponiendo. Había pasado unas horas, y esto es importante que nosotros nos situemos en el contexto, en el pasaje, o sea, que nos metamos como si estuviéramos ahí junto con esta situación en medio de los discípulos. Había sido la noche anterior. No había pasado mucho tiempo, apenas unas horas. Es lo que nosotros debemos de poder estar viendo en este pasaje. Así que unas horas han visto, han experimentado y están pidiendo evidencias. Está pidiendo las credenciales de Jesús, de que Él era el enviado del cielo, el pasaporte del cielo. A ver, ¿de dónde vienes tú?
Muéstranos, vamos a empezar de nuevo. Venga, vamos a empezar de nuevo. ¿Cómo empezamos? Danos, para que te creamos. En Lucas 16, en los versículos número 30 y número 31, estaba pensando en una historia, no es una parábola, es una historia, del rico y Lázaro. Para no desarrollarla toda y quedarnos aquí, porque no es el punto ni el contexto en sí, pero sí hay una parte de lo que realmente nosotros podemos apropiarnos de ella. Porque aquí vemos el rico que murió, al igual que Lázaro, el mendigo, pero aquí dice que el rico está en el Hades. ¿Y Abraham está en dónde? Perdón, el rico está en el Hades y Lázaro está en dónde? En el seno de Abraham. Y dice los versículos número 30 y 31, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Y el rico estaba preocupado cuando él está en el Hades y está viendo la verdad de lo que estaba sufriendo. Entonces le dice a Abraham, envía, ¿verdad? Como nos enseña bien claramente el texto, que fuere alguien de entre los muertos y le diga lo que realmente les espera a mis hermanos, que vaya y que les predique, que les muestre, pero fuere a ellos, dice, de entre los muertos. Es curioso. O sea, lo que está diciendo es que resucite a alguien de los que está contigo, como pudiera ser entre ellos Lázaro, y que vaya y se muestre a mis hermanos para que puedan creer, porque han resucitado de entre los muertos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y de ahí la respuesta de Jesús, contándole a Jesús, en este caso a Abraham, le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no creen lo que tiene escrito, en este caso hasta entonces era Moisés y los profetas, si no creen la palabra, si esto no es algo convincente, si no es algo recibido en sus corazones, tampoco, dice, se persuadirán, aunque algunos se levantaren de entre los muertos. Esto no es una imposibilidad, pero no es el plan de Dios. O sea, lo que dice es que si se levantaran de entre los muertos, resucitaran aquí personas en el Hades o en el seno de Abraham, y fueran a estos hermanos y les hablara de la verdad, no iban a creer. Recordemos que esta multitud habían visto todas estas cosas y no habían creído. Porque este no es el medio por el cual nosotros somos salvos. No es por obra para que nadie se gloríe, no es viendo las obras de Dios tampoco, no es por fe para que sea por gracia. Justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es por fe y solamente por fe. Es creer en el que el Padre ha enviado. Es decir, que aquellos quienes rechazan la palabra de Dios no se van a arrepentir, aunque vean milagros. Pueden ver milagros si acepta la palabra de Dios, amén. Pero si solamente ven milagros y no aceptan o no creen lo que la palabra dice de Cristo, no hay salvación. La salvación no es un evento de sensaciones o algo sensacional, no. La salvación es un hecho histórico, verdadero, real, del Verbo encarnado, que vino a este mundo a morir por nosotros, hasta tal punto que Juan el Bautista mismamente dijo de Jesús que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y solamente Él, solamente Cristo. Así que esto es lo que salva al hombre, el que cree en Él, no el que ve lo que Él hace. Vemos otro ejemplo cuando el momento de la crucifixión de Jesús. Aquí hay un grupo de judíos incrédulos con un cierto tipo de sarcasmo cuando Jesús está crucificado. En Marcos, en el capítulo número 15, versículo número 32, dice, el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y te creamos. De esta manera se burlaban los judíos de Cristo, aún cuando Él estaba ¿en dónde? En la cruz. Bueno, si tú eres el Cristo, bájate y sálvate a ti mismo. Si eso hubiese hecho el Cristo, ninguno nos salvaríamos. Así que, qué amor tan grande, que aun cuando estos
judíos le retaban a Jesús a que abandonara la cruz, y él, sabiendo lo que le esperaba, su amor por la obediencia al Padre y en la manera voluntaria en que se entregó por nosotros fue hasta el final. Cuando habla de sus discípulos, en Juan capítulo número 13, dice que los amó hasta cuándo. Y en verdad, la Biblia textual lo explica muy bien con respecto al griego español. Los amó, dice, hasta el extremo. Hasta el extremo, o sea, no hay como hasta lo más extremo, lo más lejos. Lo incontable, porque el amor de Dios es un amor incondicional. Nosotros no nos ha amado con una medida. Nosotros sí tenemos medida a la hora en que amamos a Dios. Pero en cuanto al amor de Dios para con nosotros, no hay ninguna medida, porque si hubiese habido alguna medida, el Padre no hubiese mandado a morir al Hijo. ¿Por qué mandó a morir al Hijo? Porque hay un amor infinito. Ese es el amor con el que Dios nos ha amado a ti y a mí. Entonces, este es un ejemplo curioso, estas palabras de estos judíos burlándose de Jesús. Baja, desciende, para que te veamos y creamos. Siempre demandando señal. Siempre vemos a los judíos demandando señal. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, esto fue un milagro grandioso. Y ellos lo vieron, los judíos. Y es un milagro mucho mayor que bajarse de la cruz, ¿o no? ¿Qué? Bajarse se puede bajar cualquiera, pero morir y resucitar, no. Solamente Dios es el que lo puede hacer. Sin embargo, ellos seguían negándose a creer en Él. Aunque habían visto el milagro más extremo físico que con los ojos se pueden ver. Aquel quien fue crucificado, que vieron cómo lo bajaban muerto, que fue sepultado, pero que cuando le ven resucitado, tratan de engañar al público, a la gente, a los judíos, de que realmente él no había muerto, porque claro, el cuerpo había desaparecido de la tumba. Entonces tenían un problema, los judíos. ¿Y cómo arreglaban esto? Bueno, soborna, ¿verdad?, a los soldados que estaban custodiando esa cueva, o ese lugar donde Jesús había sido sepultado. Podemos leerse un poco el versículo, y nos lo dice muy bien en Mateo 28, versículo del 11 al 15, y me gusta cómo lo registra Mateo, porque dice que está dando un informe de lo que ha acontecido en la muerte de Cristo, y en este caso en cuanto a la resurrección, el cuerpo que había desaparecido. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: mira lo que están haciendo esta gente cuando sabían que realmente había resucitado. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, cosa que era mentira. Porque en aquel entonces sabemos que si algún soldado se quedaba dormido, en este caso cuando estaban custodiando el cuerpo de Jesús y el cuerpo desaparecía, ellos morían. Pero en este caso no los iban a matar, son ellos los que están sobornando y diciendo lo que deben de decir, que lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como que se les había instruido, y dice que este dicho se ha divulgado entre los judíos, nota lo que dice, hasta el día de hoy. Yo cuando pienso en los judíos, la verdad es que Dios tiene con ellos un propósito, un plan especial, pero nunca mejor dicho, como enseña Deuteronomio, el más insignificante, lo más pequeño y lo más duro, diría yo, hasta el día de hoy. Dios les ha amado, Dios los ama. No son salvos simplemente porque Dios los ame. Serán salvos cuando ellos se arrepientan, pero para que ellos se arrepientan, Dios va a tratar un tiempo con ellos que entendemos que son los 7 años de la tribulación. Dios está esperando ese tiempo para tratar con ellos, y nos habla de que
todos, aunque hace alusión el pasaje a todos los que creen, van a ser salvos. La mayoría. Porque dice en Zacarías capítulo 12, versículo número 10, que Dios derramará un espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David, para que puedan ver a Jesús al que traspasaron y sean un pueblo en el cual llore como llora el padre por un hijo unigénito. Hagan lamentación y realmente puedan creer que ellos mataron a Cristo. Ahora los judíos hasta el día de hoy están esperando la primera venida de Cristo. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Hemos creído en su primera, somos salvos. Ahora tenemos la esperanza de gloria de recibir o ver esta segunda venida que estamos esperando, la iglesia de Cristo. Pero estaba leyendo en estos días un libro de culturas, que me gusta ver la cultura, sobre todo la cultura de los tiempos bíblicos, y los judíos estaban mirando cómo ellos hacían un contrato. Al día de hoy es algo vigente, todavía lo hacen. Y los judíos, cuando tú vas a Israel y un judío te alquila su casa, me llamó la atención cómo ellos te hacen un contrato de alquiler, como se hace aquí en España, solamente que al final hay una cláusula. ¿Y sabe qué es lo que dice la cláusula? Que tú te comprometes, está obligado, que cuando venga el Mesías, le devuelvas la casa para que ellos puedan disfrutar el tiempo con el Mesías. Pero eso tú no alquilas en Israel una casa si no es con esta cláusula. Es la cláusula que marca la diferencia de todos los contratos diferentes con el mundo. Y me llamó, leía, ¿no? Es curioso, pero esta cláusula lo dice literalmente. Te alquilo todo el tiempo que tú quieras, a menos, porque ellos siguen creyendo y esperando ¿a quién? Al Mesías. Dice, cuando venga el Mesías y tú estés en mi casa, tú debes de darme la casa para yo disfrutar ese tiempo con el Mesías. Y ellos firman sabiendo que aunque hayan contratado la casa por un contrato de alquiler por 10, 20 años, si el Mesías viniera, según ellos, a la semana siguiente tú le devuelves la casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún siguen todavía esperando esa primera venida. Ellos están convencidos de que Cristo no ha venido. O sea, han visto, han oído señales y milagros, pero no han creído todavía en Cristo. No han creído en su nombre, no tienen vida. Esto es lo que vemos nosotros, que estos ancianos, estos líderes judíos, sacerdotes, trataban de ocultar este milagro de la resurrección de Cristo. Así que cuando Jesús había exhortado a esta multitud, volviendo con esta multitud a creer en Él, ellos, por su parte, lejos de aceptar esta exhortación para bien y empezar una vida correcta delante de Jesús, exigían más señales, más pruebas, más evidencias. El apóstol Pablo describía muy bien, en este caso a los judíos, cuando él escribe en su primera carta a los Corintios, creo que es en el 1:22, cuando dice que los judíos piden. ¿Qué pedían los judíos? Señales. Y los griegos, dice, buscan sabiduría. Pero este es el punto que destacaba a los judíos. Piden señales. Pablo mismo era uno de ellos. A diferencia de que cuando Pablo iba camino a Damasco para pedir solicitud o unas cartas para poder perseguir a los cristianos e inclusive no solamente apresarles, sino inclusive también matarles, él tiene un encuentro con Jesús. Y nosotros vemos por los relatos que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que cuenta 3 veces su conversión. Él oyó y vio, creyó en el justo, en Jesús. Dice que oyó la voz de su boca para hacer su voluntad. Él creyó en estas palabras. Él lo atestigua en su testimonio. Esta es la diferencia de un judío como era Pablo, que había creído realmente que esa experiencia que tuvo, esa visión que tuvo de Jesús, esas palabras que oyó, realmente era Jesús. Pero lo creyó, abrazó y cambió la vida de Saulo de Tarso, el grande, en Pablo, el pequeño. Ahora el grande era Cristo para él. Dejó de serlo, él mismo, para sí. Así que parece que la multitud, básicamente, ellos querían que les repitieran el espectáculo de la alimentación milagrosa, que era el último evento que habían visto, que habían experimentado hacía unas horas,
Ellos querían esto. Y esto es obvio, es algo claro, es algo evidente que nosotros vemos por lo que nos enseña el texto. Nuestros padres, dice, comieron, vamos al versículo 31, dice, nuestros padres comieron, mira lo que ahora van a sacar ellos. Todo con el fin de sacar más provecho, ver más señales, más beneficio. Entonces, ¿qué se le viene a la mente? Este va a encajar muy bien. Aquí vamos a provocar a Cristo. A ver qué nos dice de esto. Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. En vez de adorarle por ser el Mesías, que ya habían visto bastante, por ser el Salvador, porque esto es algo que Jesús no dejaba de decir, el propósito por el cual él había venido al mundo, ellos querían que le dieran continuamente, mira lo que dice, pan del cielo. Nuevamente anula el creer y solamente quieren recibir. Y aquí pan del cielo literalmente es pan del cielo. Ellos están ilustrando esos 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, 40 años, nos enseña el libro del Éxodo, que ellos estuvieron comiendo del maná, día tras día, 40 años. Entonces imagínate qué ilustración más buena se les vino a ellos en mente. 40 años ellos. Así que volvemos al principio y hemos empezado recién. Entonces tú deberías darnos ese pan del cielo por muchos años. Pero ¿para qué querían ellos pan del cielo como dice el texto? Como era pan literalmente lo que están pidiendo, entonces el pan del cielo no es el pan que en sí está dando Dios, y en este caso creyendo lo que está dando, quién está dando. Más bien ellos querían lo que estaba dando. Pan del cielo, ellos querían pan del cielo para llevarlo ¿a dónde? A sus bocas, para comerlo, literalmente. No con los corazones, sino con su boca. El corazón está aquí fuera de la ecuación. Como había hecho Moisés cuando proveyó, dice, el maná en el desierto, para toda la nación de Israel, por 40 largos años. Ahora, ciertamente eso era lo que los judíos de aquella época estaban esperando de Moisés, o en este caso, ahora en esta época del Mesías. Ellos están esperando del Mesías cuando viniera, lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto, por medio de Moisés. Alimentación por 40 años, pan del cielo. Sí, multiplicó 5 panes y 2 peces, pero solamente comimos un día. Así que en sus mentes estaban, vamos a volver a pedir señal. ¿Por qué? Conocerán la historia, ¿no, Jesús, del pueblo de Israel en el desierto? 40 años estaban recibiendo pan del cielo. ¿O no la conoces? Eso es básicamente lo que vemos en este pasaje. Así que esta multitud vemos como está retando a Jesús a probar que si realmente era el Mesías, quien decía decir Jesús, le supiera en este caso la comida por siempre. Súplenos por siempre comida. Dice en el versículo 34, le dijeron, Señor, mira lo que dice el texto, danos siempre ese pan que bajó del cielo, nunca mejor dicho, recibiéndolo 40 años del pueblo de Israel. Danos ese pan, es el que seguimos buscando. Nosotros estamos buscando aquella experiencia de Moisés con el pueblo de Israel, que se levantaban todos los días con todo hecho. Es decir, que nos sentamos y vamos a ver cómo por 40 años tú nos puedes seguir alimentando. Para eso sí que estaban provocando a Jesús. Sin embargo, Jesús no tenía intención, en este caso, de gratificar a estos caprichosos con motivos egoístas, materiales. No, Jesús no atendió la petición de esta multitud. De hecho, si Jesús lo hubiese hecho, significaría hacer de sí mismo lo que ellos trataron de hacer. Rey, político, un asunto social. Y ya Jesús vemos como Él se escapó de esta multitud para que no les hiciera rey. Así que por medio de esta frase, vemos ahora en el siguiente versículo, versículo número 32. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto. O sea, por medio de la frase esta, amén, amén, para resaltar en este caso la importancia de lo que estaba por decir,
En este caso le reprendió por su mala interpretación del maná en el desierto. Jesús va a corregir esta mala interpretación de ellos en el desierto, sabiendo lo que hay en sus corazones. Y Jesús dice, bueno, vamos a ver. Amén, amén. En verdad, de cierto, dice el versículo número 32, os digo. Y ahora va a tratar con ello. Así que cuando menos yo he visto 4 puntos importantes en lo que nos resta del pasaje, de cómo Jesús va a tratar con esta multitud los motivos ocultos en sus corazones. Y son 4 puntos que creo que lo que podemos ver de manera muy identificativa. El primero de ellos es que no fue, en este caso, Moisés quien les dio pan del cielo. ¿Quién fue? El Padre. Ellos están reconociendo a Moisés. Pero Jesús va a tratar este primer error. Por eso es que vemos en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo número 4, en base a esta experiencia de la que estos judíos, esta multitud, estaban tratando de recordar a Jesús para que se volviera intencionalmente a repetir. Bueno, ahora nosotros podemos ver qué es lo que ellos están relatando. Claro, esto vas al libro del Éxodo, capítulo 16, y lo puedes ver en todo el capítulo. Pero el versículo número 4 dice que el Señor dijo ¿a quién? A Moisés. Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. En primera persona Dios le dice a Moisés, yo voy a hacer que a ellos les llueva pan del cielo. Es algo que voy a hacer yo, decía Dios. Así que Moisés tan solo confió en las instrucciones aquí que Dios le estaba dando para comunicarla a los israelitas en cuanto a cómo reunir este maná del cielo. Tú puedes ver en el capítulo número 16, pero los versículos, si lo quieres apuntar, porque el tiempo se nos va, yo siempre trato de dar lo más rico posible el pasaje, versículo del 15 al 30, si tú lees el capítulo 16, cuanto menos estos 15, 16 versículos podrás entender con mejor claridad, aunque aquí ya lo estamos entendiendo bastante claro, pero puede tener mucho más amplio el contexto de esta situación que nos está relatando aquí este hecho. Un segundo punto que también podemos ver, que ese maná del cual Dios se comprometió a dar al pueblo de Israel por 40 años, no era el verdadero pan. Simplemente era pan para que ellos comiesen. Y eso es lo que están buscando ellos. No era el verdadero pan del cielo. Y por eso es que nosotros vemos aquí en los versículos que estamos estudiando, que Jesús le dijo, mas mi Padre es el que os da. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice en el versículo número 32? Mas mi Padre os da. Dice textualmente en el versículo 32, os da el verdadero pan del cielo. Mi Padre es el que os da en tiempo presente. O sea, marcando la situación del momento, no recordando la situación del pasado, porque va a ser algo totalmente distinto. Jesús va a tratar ahora con sus corazones, con lo que ellos no estaban siendo alimentados, que tenía que ver con su vida misma, con Cristo, de manera espiritual, que ellos pudieran creer. Pero ellos quieren volver al pasado porque les interesaba seguir comiendo físicamente de Jesús. Pero me gusta como dice el tiempo presente, da. Aquí la palabra que se está usando para da, que es la palabra didomia en griego, ilustra muy bien lo que estamos diciendo, porque indica que el pan verdadero no era el maná pasado, sino el que el Padre les estaba dando en ese momento. Me puse a ver esta palabra y esto cambia y aclara mucho más el pasaje. Y por supuesto el tiempo del verbo. Mi Padre da ahora, es ahora cuando puede ser salvo. ¿Qué pan entonces tengo que comer para ser salvo? Creer en el que Él ha enviado. Jesús es el pan de vida. No el pan de vida física, porque físicamente no nos comemos a Jesús. Esto es lo que muchos judíos no entendían y trataban de
hacer de Jesús como un caníbal cuando decía comer mi carne y beber mi sangre. No, lo que Jesús estaba tratando de que ellos pudieran ver y creer es que el alimento del pan tenía que ver con la vida de Jesucristo mismo, hablando espiritualmente. Por eso dice, da ahora pan del cielo. Pero en el versículo número 32 también hemos visto que dice, os da el verdadero pan del cielo. Aquí verdadero, la palabra aletinos en griego, dice el genuino. Ese es el pan real. No hay otro. Es el único pan. Por eso dice el verdadero. Haciendo alusión al pasaje que solamente hay uno. No hay otro pan como ese. Ese es el genuino, ese es el verdadero pan, el pan real. Es Jesús. No hay otro alimento. No hay otra persona. No hay otro camino. No hay otra verdad. Es Jesús. Y aunque el maná era pan verdadero suplido por Dios, pan físico, pero era un pan verdadero suplido por Dios, tan solamente era una clase de pan que estaba presagiando, podríamos decir, lo que iba a acontecer posteriormente con ese pan final, que era el verdadero pan, que era Jesucristo mismo, que descendió del cielo. Jesús. Filipenses capítulo número 2, del 5 al 11, nos ilustra muy bien, con palabras textuales, Pablo escribiendo desde la prisión a los de Filipo, sobre cómo descendió Jesús a este mundo. Pan del cielo, quien es Jesucristo mismo. Pero si tú lees el capítulo número 6, en el versículo 38, aquí donde nos encontramos, dice, porque he descendido del cielo, Jesús hablando en primera persona, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pan del cielo, yo he descendido del cielo. Versículo 50, en el mismo capítulo, lo dice varias veces. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Está hablando espiritualmente, no físicamente. Versículo 51, el siguiente versículo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere ese pan, vivirá ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nuevamente, algo más extenso, más aclaratorio. Versículo 58, uno más. Este es el pan que descendió del cielo. Ahora me gusta cómo aclara aquí. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Nota cómo a lo largo del capítulo, lo vamos a seguir estudiando si Dios permite, Jesús toma esta ilustración del pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios alimentó al pueblo por 40 años, enviando pan del cielo, este maná. Pero Jesús va a tratar con este pan hasta el final, haciéndoles ver que el único pan verdadero, único del momento, en ese momento, era Cristo. Era Cristo. Era el único alimento que verdaderamente cuando se come, vive eternamente. No se muere. Ahora bien dice, si vosotros queréis el pan que Dios envió del cielo para comer físicamente vuestros antepasados, moriréis. Porque es un pan físico. Pero cuando se cree en Jesús, como dice también en Juan 11:25, dice que no verá la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el pan del cielo. Él es la vida. Él es el que nosotros somos llamados a creer. Por eso Jesús decía, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. El que haya comido ese pan verdadero, que haya creído en Cristo, dice, aunque esté muerto, vamos a morir. Si Dios no nos lleva a su presencia en vida, en el arrebatamiento, vamos a morir. Pero, aunque estemos muertos, paradójicamente vamos a seguir viviendo eternamente. Eternamente. Aunque esté muerto, vivirá para siempre. Así que solamente Cristo es quien da esa vida espiritual al mundo que en Él cree. Y como ocurre siempre en el Evangelio de Juan, cuando habla de dar vida espiritual al mundo, usa la palabra zoe. Cuando está hablando de la vida de Dios, hemos dicho varias veces
Y vamos a recordar nuevamente por encima, cuando dice que yo soy la vida, o el pan que da vida, o tiene vida eterna, ahí la palabra vida no es la palabra bio, de biológico, algo biológicamente hablando del pan o de un alimento, sino que es la vida zoe, es la vida atemporal, es la vida que Dios da, esa es la vida eterna, a eso se refiere Jesús, y eso lo vemos a lo largo no solamente del Evangelio de Juan, sino a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero por último, el cuarto punto que encontramos, a diferencia del maná dado solamente a Israel, en este caso el pan verdadero del cielo, que es para el mundo, como hemos leído, o sea, hablándonos de Cristo mismo, Dios ofrece ahora la salvación por medio de Jesucristo a todo aquel que cree, sin importar su nacionalidad, sin importar su raza. No, todo aquel que crea. Todo aquel que crea, sin importar quién sea, es para que todo el mundo que en él crea sea salvo. Si vamos un poco más atrás, hay muchos versículos, pero cuanto menos en Juan capítulo número 3, versículos 15 y 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el pan enviado de Dios, enviado del cielo al mundo, Jesucristo mismo. Pero para que todo el mundo, sin importar quién sea, pero que crea en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo número 14, también nos está hablando de esta salvación para todo el mundo que en él cree. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado ¿a quién? Al Hijo. Y dice el Salvador del mundo. El Padre ha enviado un pan distinto al que envió en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel en el desierto. Ese fue un alimento físico, era el maná. ¿Qué es esto? Significa el maná en el hebreo. Ese es el pan que alimentó, sustentó por 40 años al pueblo. Pero aquí está hablando de un pan totalmente distinto. El verdadero pan, el que da ahora a todo aquel que cree, es Jesucristo. Y es por medio de él que se recibe la vida eterna. Y solamente por medio de él. De modo que Jesús era el pan verdadero, como estamos viendo, enviado del cielo por Dios y por tanto infinitamente superior a Moisés. Y el autor de Hebreos contrasta reiteradas veces esta verdad. Una de ellas me gusta mucho, el capítulo 3, versículo número 3 en Hebreos, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno en el contexto precedentemente hablándonos de Cristo, es de mayor gloria o de mayor estimado digno Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, hablándonos de Cristo. Por tanto, el anhelo aquí de la multitud que estamos viendo en estos versículos, por poder ver más pruebas físicas, señales. Aquí expuso esas malas motivaciones de sus corazones, que es lo que estamos viendo, pero también están mostrando una mala interpretación de las escrituras veterotestamentarias o del Antiguo Testamento. No estaban interpretando correctamente nada de lo que ellos conocían de la historia. Solamente tenían ojos para ver las cosas materiales. Lo espiritual estaba opacado para con ellos. Estaban ciegos. Aun cuando tenía el mismo Cristo, la verdad absoluta, quien solamente se encuentra en la palabra, quien es Jesucristo mismo, estaba junto a ellos, caminando con ellos, comiendo con ellos. Ellos les seguían y no veían. Es curioso. Estaban ciegos. No estaban creyendo la verdad de Jesucristo. No estaban comiendo el verdadero pan que da vida espiritual. Así que por último aquí el versículo número 34, donde estamos en el capítulo número 6, le dijeron, Señor, danos siempre ese pan.
Esta es la conclusión aquí de la multitud. Después de todo lo que Jesús les ha dicho. Danos siempre. ¿Tú crees que está hablando del pan de vida, el verdadero? El que ahora tenían que recibir para ser salvos de Jesucristo. No. Seguían queriendo el pan físico que Dios proveyó a Israel por 40 años, el maná en el desierto. Danos siempre ese pan. Volvieron atrás porque nunca tuvieron la intención de seguir hacia adelante con Jesús. Siempre estaba siguiendo motivos personales, beneficios propios, intereses. Y aun cuando la verdad era clara, contundente, mostrada por Jesucristo mismo, testificada por Cristo mismo, sus oídos estaban totalmente cerrados. Así que seguimos viendo esta ceguera espiritual en esta multitud. No es que no veían, es algo natural, no veían ni querían ver. Tampoco querían ver. Así que sin entender nada, el punto que Jesús estaba tratando en este caso en el versículo 32 y 33 con ellos, se apresuraron a decirle rápidamente: Señor, danos siempre. Siempre queremos ese pan. Danos ese maná. Danos ese alimento. Sigue multiplicando panes y peces, que podamos estar por largos años sin trabajar. Tranquilos, sabiendo que vamos a tener todos los días. Quítanos de esa preocupación de no saber qué voy a comer mañana. No, danos siempre ese pan. Así seguía esta multitud sin creer realmente en Jesús como el pan de vida espiritual. Mas os he dicho, nos enseña el versículo 36, un poco más adelante, que aunque me habéis visto, nota este texto lo que dice, aunque me habéis visto, el problema no está con la vista, el problema está ¿en dónde? En el corazón. Es como cuando Pablo trata con los cristianos en Éfeso, y Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese es el problema. La dureza del corazón. Ahí radica el problema del hombre, en el corazón. No en lo que estaban viendo. Ellos querían vida sensacionalista. Claro, con sus bolsillos, sus barrigas, dentro de esos beneficios. Así que aquí vemos como Jesús le dice que aunque me habéis visto, no creéis. Y es curioso, aunque ellos usaban la palabra Señor, que es curioso. Cuando dijeron, Señor, danos siempre este pan, bueno, están llamando correctamente a Cristo Señor. Señor. Sí, ese es el título, uno de los títulos de Cristo. Es correcto. Danos siempre ese pan. Y ellos no tenían un problema de llamar a Jesús Señor, y de manera reverentemente lo podemos ver. Llamaban a Jesús Señor. Lo que sí seguían resistiéndose era en creer en Él, en obedecerle, en hacer su voluntad. Así que no te asustes del lenguaje cristiano, del lenguaje evangélico. No te impresione aquel que te puede hablar muy bien, que sepa muchos versículos, que te predique muy bien, te testifique. Eso no te tiene que impactar. Eso es correcto, debe de estar dentro, pero eso no es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es la obediencia en la vida cristiana. Eso es lo que marca la diferencia. Hacer la voluntad de Dios es lo que marca la diferencia. Eso es lo que nos habla de la vida cristiana. Creer, obedecer, hacer su voluntad. Dice en Mateo capítulo número 7, versículo número 21, no todo el que me dice Señor, Señor. Bueno, esta multitud llamaba a Jesús Señor, pero Jesús dice aquí ahora, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que entran en el reino de los cielos? Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que realmente marca la diferencia, hacer la voluntad. No es conocer, conocer es importante para hacer. La doctrina es sumamente relevante, pero siempre es para creerla y obedecerla. Siempre cuento una experiencia que tuve con un teólogo. Es curioso, pero que no tenía a Cristo. Pero sabía muchísimo de la Biblia. Y cuando hablé con él una vez de que me contara su experiencia del nuevo nacimiento, se derrumbó.
se derrumbó. Hay muchos que se identifican solamente a nuestros días. Ayer estuve hablando con 3 personas, les di un folleto hablando con ellos ahí en la puerta del Hiperdino. Y cuando estoy hablando de Cristo, ¿sabe lo primero que hace? Coge a la mujer, pero como te lo digo, mete la mano en el cuello, porque ya estaba un poco fuera de sí, y saca un rosario con una cruz. Mira, aquí, nosotros somos también. ¿A vosotros? ¿Por qué? ¿Eso es ser cristiano? ¿Llevar un símbolo? ¿Llevar aparentemente a Jesús? ¿O creer que Él es quien nos lleva a nosotros? ¿Qué es? Y bueno, y sabemos, día a día, hablando con la gente, lo vemos esto algo muy normal. Tratan de justificarse, su conciencia les acusa, pero me llamó la impresión cómo le metió un manotazo a la mujer en el cuello y sacó el rosario con la cruz. Digo, ¿eso es todo lo que tiene? Una cruz de madera. No, yo te ofrezco algo mejor. Aquel quien murió por ti en esa cruz. Y a menos que le creas y te arrepientas, por más rosario que tenga y reces, jamás serás salvo. Jamás. Por eso es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos, ellos seguían empeñados en que Jesús satisfaciera sus necesidades, pero físicas, no espirituales. Poniendo el ejemplo como esa provisión del maná. Dice en Éxodo 16:35, así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años. Se pudiera decir de la sopa boba, ¿no se dice? 40 años. Claro que dentro de todo ello hay una soberanía de Dios, algo que Dios hizo, pero también estaban las quejas en sus corazones. 40 años, dice, hasta que llegaron a tierra habitada. Dice que maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra que le había prometido, o sea, los límites de Canaán. 40 años. Sí que podemos ver que estaban mostrando lo que también Pablo escribía a los Corintios, cuando dice que el hombre natural, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿qué ocurría con esta gente? Bueno, simplemente estaban en medio de Jesús, estaban con Jesús, pero Jesús no estaba en ellos, porque no creían lo que Jesús había hecho a favor de ellos, sino que querían los beneficios solamente de Jesús, y nunca mejor dicho, vivir 40 años bajo la provisión de Dios. Y Pablo decía en este pensamiento, un paralelo a este pensamiento, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Sin embargo, es el hombre espiritual. Es aquel que entiende y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Puede recibir el alimento espiritual. Es lo que Pablo está diciendo. El hombre espiritual sí. Tiene hambre de comer de ese pan espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él dice que son locura. Y dice Pablo a los Corintios, y no las puede entender. Así que por más que Jesús estaba hablando, sus corazones eran necios, ellos eran necios, sus corazones eran necios, insensatos, no querían creer. Tengo aquí 5 preguntas para acabar, siempre con una aplicación a nuestra vida o aplicaciones de lo que hemos compartido, hasta el versículo número 34. Y siempre cuando voy a hacer de la aplicación, trato de hacerlo por la mañana temprano, después de que ya he preparado todo. Y a veces, aunque no lo creas, tardo más en las aplicaciones, en las preguntas que voy a hacer, que en todo lo que vengo preparando en la clase. Porque quiero que vaya muy ajustada a lo que hemos expuesto. Que tenga que hablarnos, que tenga que retarnos. Y una pregunta que se me venía esta mañana, cuando tienes experiencias con Dios, en este caso hablando a cristianos, cuando tú y yo tenemos experiencias con Dios, hemos visto milagros, hemos participado de ello, tenemos experiencia, hemos tenido una comunión con Él, hemos sentido algo verdadero. Bueno, cuando tú y yo tenemos experiencia con Dios, ¿se sujetan esas experiencias a la palabra de Dios? ¿O es la palabra la que se sujeta a tu experiencia? Vuelvo a repetir, es una pregunta muy importante. Cuando hablamos de las experiencias que tenemos con Dios, bueno, ¿esa experiencia se sujeta a la palabra de Dios o
Al contrario, es la palabra de Dios la que se sujeta a esa experiencia. Por tanto, lo importante es tu experiencia y no es Dios. No es la palabra. Otra pregunta. ¿Qué satisface o llena más tu vida? ¿Lo que Dios te da o lo que Dios es? ¿Qué es lo que satisface más nuestras vidas? ¿Lo que Dios nos da o lo que Dios es? Tercera pregunta. ¿Crees que la palabra de Dios es suficiente para tu vida cristiana o piensas u opinas que falta algo? ¿No te ha pasado a veces que leyendo la Biblia, lejos de ser algo que no entienda o no entiendo, es como que a veces está incompleta? Decir, bueno, esto no, aquí falta algo, no debería acabar de esta manera. O me gustaría que acabase de otra manera. Bueno, bajo ese pensamiento está escrita esta pregunta. ¿Cree que la palabra de Dios es suficiente para tu vida cristiana o piensas o opinas que falta algo? Que algo está faltando. Cuarta pregunta. ¿Estás viviendo tu presente con las experiencias del pasado? Escucha bien. ¿Estás viviendo tu presente ahora con las experiencias del pasado? ¿O estás buscando seguir teniendo y viviendo nuevas experiencias? Vuelvo a repetir, ¿tú estás viviendo tu presente con las experiencias del pasado? O sea, ¿te estás alimentando aún todavía de ellas? ¿O estás buscando seguir teniendo y viviendo nuevas experiencias? Por último, la quinta pregunta. ¿Crees sinceramente, honestamente, de manera íntegra, verdadera, crees sinceramente y estás convencido que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? O sea, ¿de verdad tú estás convencido, lo crees, que Dios sigue siendo el mismo, que Él no cambia, que lo que ha hecho en el pasado lo puede hacer en el presente, que no hay nada que podamos quitarle a Dios que corresponda a su carácter? Bueno, ¿crees sinceramente que Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, como nos enseña en Hebreos capítulo 13, versículo 8? Y quiero acabar siempre con un versículo que identifique lo que hemos compartido. En Eclesiastés capítulo 7, versículo número 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nunca digas, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores que esto? ¿Cuál fue la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto? Porque nunca de esto, ya estoy dicho, preguntarás con sabiduría. ¿De dónde estamos alimentándonos? De una relación verdadera, íntima, cercana, una comunión con Dios, sincera. ¿De tu diario, de mi diario vivir? ¿O estás tirando de lo que un día Dios te habló, Dios te dio, sentiste? Que todo eso está muy bien, gloria a Dios. Todos cristianos tenemos experiencia. Pero no somos llamados a vivir de esas experiencias del pasado. Somos llamados a creer que Dios es el mismo y por tanto seguir alimentándonos de nuestra relación verdadera con Él en nuestro presente. Creer que lo que Dios ha hecho en el pasado lo puede seguir haciendo cuando quiera, donde quiera y como quiera. Ese es el Dios de la Biblia. Y aquí decía David, el salmista, el rey David, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, dice, me has hecho comprender sabiduría. En ese secreto Dios revelaba algo nuevo a David, algo del presente. Y él decía, me has hecho comprender sabiduría. Porque si vivo del pasado, entonces como hemos leído, nada de esto preguntas con sabiduría. Corresponde al pasado, diciendo que aquellos tiempos fueron mejores que esto. No, porque tú y yo estamos vivos ahora en el presente, porque nuestro Dios es un Dios inmutable y no cambia. Debemos de seguir teniendo experiencia con Dios, ¿sí? ¿Vivimos de las experiencias? No. Porque la vida cristiana no es por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Pero en el paquete de haber creído a Dios, sí que está vinculada a las experiencias. Nos acompañan, nos siguen, por haber creído a Cristo. Y sería un terrible error negar eso, o no creerlo. Pero seguir teniendo una comunión verdadera donde Dios nos esté sustentando, donde ese pan de vida venga a tu vida momento tras momento, donde tú y yo vayamos todos los días a la palabra, rogando a Dios, Señor, háblame, aliméntame, necesito oír tu voz. Como decía el profeta Habacuc,
He aquí que he oído tu palabra, dice, y temí. He aquí que he oído tu palabra y temí. Produjo temor en mí tu palabra. Es algo que en el presente él experimentó cuando él se estuvo quejando mucho por las injusticias que estaba viendo, cómo Dios a través del pueblo enemigo estaba tratando con el pueblo de Dios. Y Habacuc estaba diciendo, ¿cómo es que tú no estás viendo estas injusticias? ¿Cómo es que no estás viendo lo que están haciendo los enemigos con nosotros? Pero sabes una cosa, al final Habacuc no quiere vivir por lo que sus ojos podían ver. Quería creer en un Dios que al final produjera temor en sí, creer en Él, aunque sus ojos no vieran. Y si tú te das cuenta, en el capítulo número 3 del profeta Habacuc, uno de los profetas menores, hay unas palabras de oración que están en un cántico que también tenemos, que dice que aunque la higuera no florezca. Ese es el Habacuc que en un principio está quejándose a Dios. Dice, yo siempre te alabaré. Esa es la vida cristiana. Aunque en las vidas no hayan fruto, yo siempre te seguiré. Sin importar lo que tengamos, donde estemos, como estemos, siempre somos llamados a servir, adorar y amar a ese Dios que quiere seguir siéndolo todo para ti y para mí, por lo que Él es y nunca por lo que recibimos de Él. Amén.